Hace unos 50.000 años, unos 150 intrépidos salieron de África y se desparramaron por todo el mundo. Ahora, gracias a la genética, entendemos muchísimas de las cosas que no sabíamos de aquel largo viaje. Por ejemplo, ¿por qué domesticamos a los perros, que saben ladrar, y no a los lobos, que no saben? ¿Cuándo empezamos a comer maíz por la primera vez? Y ahí tenemos arqueólogos y genetistas juntos, descifrando las maravillas, las fantasías y los secretos de aquel viaje, el nuestro, y de las plantas y de los animales que nos acompañan. Nicholas Wade es periodista científico para el New York Times. Desde su privilegiada perspectiva ha podido conocer las investigaciones que rastrean el genoma humano hasta los 150 ancestros africanos que hace 50.000 años dieron origen a toda la humanidad. Tu libro, que es realmente maravilloso, cuenta la historia de nuestros antepasados, de la gran emigración que salió de África y que empezó con un grupo muy reducido de personas, oye, unos 5.000, y de esos, tal vez solo unos 150, oye, lo he pensado muchas veces, dejaron realmente África para irse hacia Asia y posteriormente a Europa. Sí, así es. La genética actual nos dice que en algún momento del pasado la humanidad pasó por un cuello de botella. Como dirían los especialistas en genética de poblaciones, en el que solo quedaban unas 5.000 personas. Esto sucedió en algún momento anterior a hace 50.000 años. No sabemos por qué la cifra de seres humanos se redujo tanto. Quizá fue por una sequía u otro problema. Pero en cualquier caso se trataba de un número pequeño, no mayor ante un pueblo pequeño. Es increíble. Y las personas que abandonaron África, de nuevo lo sabemos por la genética, pertenecían a un único grupo. Debemos tener en cuenta que en aquella época los grupos tribales estaban formados por unas 150 personas. Si una tribu superaba los 150 miembros, empezaban a dividirse. 150 parece ser el tamaño de los grupos de entonces. Y como sabemos que fue un único grupo el que emigró, suponemos que solamente fueron 150 personas las que dejaron África. Eso significa que toda la gente de fuera de África desciende de estas 150 personas. Es increíble porque la gente que salió de África eran todos oscuros, su piel era oscura y más o menos todos hablaban lo mismo, los 150. Unos se van a Australia y los otros a Asia, ¿de acuerdo? Y 30.000 años después, aquellos aborígenes de Australia se quedan en un estado de civilización muy inferior, y en Asia y en Europa, oye, cambian completamente y se desarrollan, bueno, en una gran civilización. Oye, ¿cómo explicas esa diferencia entre gente que viene del mismo lugar, con el mismo origen, en Australia pobres y los otros, oye? Bueno, esa es la gran pregunta de la prehistoria y todavía no hemos logrado responderla adecuadamente. Pero creo que la respuesta, en un sentido general, es que las personas de las diferentes zonas del mundo tuvieron que adaptarse a condiciones distintas y a entornos diferentes. Las primeras personas que salieron de África fueron hacia el este, porque la especie humana era una especie tropical que prefería vivir en países cálidos. Así que fueron dirección este hasta que llegaron a Australia y se quedaron allí. Pero, por otro lado, los que llegaron a Asia y Europa empezaron a trasladarse tierra adentro. Estamos hablando de la cúspide de la última glaciación, hace 50.000 años.
La última glaciación no acabó hasta hace 10.000 años. Así que los que se fueron hacia latitudes del norte estuvieron sometidos a enormes presiones. Se vieron obligados a desarrollar un modo de vida completamente distinto. Tuvieron que sobrevivir en un clima muy frío al que no estaban acostumbrados, tuvieron que crear nuevas armas, todo tuvo que cambiar y quizá ese sea el motivo que la presión para cambiar fue mucho mayor en estas personas que en las que se fueron a Australia, que más o menos pudieron continuar con su antiguo modo de vida como cazadores-recolectores. Por supuesto, al principio probablemente la diferencia no fue muy grande. El ser humano siguió siendo cazador-recolector en todos los rincones del mundo durante otros 35.000 años. No fue hasta hace 15.000 años cuando empezaron los primeros asentamientos, y me parece que esto surgió como consecuencia de un profundo cambio genético en el ser humano, que se volvió menos agresivo y suficientemente pacífico como para poder establecerse en una comunidad fija y aprender a convivir. Mensaje número 1. Señor Figuerola, soy de la enciclopedia. Ya le he llamado otras veces. Mensaje eliminado. Mensaje número 2. Este es un mensaje para el señor Figuerola. Le llamo de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. El motivo de esta llamada es que nos gustaría que participase en el proyecto Genographic. Es posible que ya le haya llegado una carta nuestra con la información. Si está interesado en participar, le ruego se pase por la universidad y pregunte por David Comas. La dirección es... Ah, está bien. Sí, hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Me acompañas? ¿Qué, Pere? ¿Sorprendido? Bueno, un poco. Pero cuéntame exactamente de qué va esto del proyecto Genographic. Mira, Genographic es un proyecto internacional, es sponsorizado por National Geographic e IBM y tiene como objetivo intentar descubrir un poco la historia antropológica de nuestra especie. En el proyecto se pretende recoger unas 100.000 muestras de todo el planeta y muestras humanas, y en nuestro laboratorio, aquí en la Pompeu Fabra, nosotros lo que pretendemos es recoger unas 10.000 muestras de Europa. Oye, ¿y por qué yo? ¿Tengo alguna característica que os interese especialmente o algo? Pues no, lo que estamos interesados es en una representación aleatoria de toda la diversidad europea actual y por lo tanto te hemos escogido a ti como representante de esta diversidad europea. Ajá. Oye, ¿y todo esto para qué? El objetivo del proyecto es intentar esclarecer cuáles han sido las migraciones de nuestra especie a partir de nuestra primera salida de África. O sea, si de algún modo si yo participo en el proyecto, vosotros podéis saber mi familia, de dónde viene, de dónde... Bueno, el proyecto tiene dos partes. Una parte pública, donde cualquier persona que esté interesada en saber sus orígenes pues nos da una muestra biológica y la analizamos. Y la otra es la parte de investigación, que tiene como objetivo ver estas migraciones y, por lo tanto, nosotros nos encargamos de esta parte europea de las migraciones. Oye, hay una cosa que me preocupa desde el día que oí el mensaje. La muestra de ADN, ¿de dónde me la vais a sacar? Si me acompañas, te lo digo. Vale, ¿esto cómo sería así? Sí, esto simplemente es un cepillo y lo que haces es raspar tu parte interna de la boca y con estas células bucales lo que haremos nosotros es posteriormente almacenarlas y hacer una extracción de ADN que posteriormente amplificaremos mediante PCR y analizaremos unos marcadores genéticos que nos van a dar la información sobre la historia de nuestra humanidad. ¿Y qué cuestiones específicas esperáis responder a partir del análisis de estos marcadores? En cada región geográfica la respuesta va a ser diferente porque las preguntas son diferentes. En el caso de Europa, por ejemplo, una de las preguntas que intentamos responder es qué contribución han tenido las poblaciones paleolíticas y neolíticas en la composición genética de las poblaciones europeas actuales, por ejemplo. Lo que no me habían avisado es que además de sacarme células de la mucosa bucal, también me tocaría pasar un examen. Aparte de las muestras de ADN que recogéis del individuo, ¿qué otra información recopiláis? Nosotros recopilamos un consentimiento informado. Informamos a los voluntarios sobre el proyecto y pedimos su consentimiento a participar en él. Es decir, esto es muy importante para tener claros los
las implicaciones éticas que pueda tener el proyecto. O sea, que debería firmar esto de aquí. Sí, deberías firmar esto y yo firmaría como investigador principal. Además recogemos toda una serie de datos referentes no solo a tu muestra, sino también a las muestras de tus antecesores, ya sean tus padres o tus abuelos, respecto a la lengua o a la cultura a la cual pertenecen. ¿Y esto con qué objetivo? El objetivo es simplemente no solo centrarnos en las migraciones, sino también intentar correlacionar estas migraciones con aspectos lingüísticos o culturales. Oye, David, ¿y tardaremos mucho en saber los resultados de los análisis? Pues se tardan unas semanas, pero como sé que en la tele todo va muy rápido, si quieres, vamos a intentar verlo. Bueno, pues aquí tienes tu cromosoma Y, y aquí serían los marcadores que hemos utilizado. Y este sería el resultado de tus marcadores. Así podemos inferir, por ejemplo, que tu origen está en África, que tus ancestros pasaron por Oriente Medio y Asia Menor, y finalmente llegaron hasta Europa Occidental, donde te encuentras tú ahora. Y tu grupo es el haplogrupo R1b para el cromosoma Y. ¿Y este grupo es muy frecuente? Es el más frecuente en Europa Occidental, es decir, que serías un representante bastante vulgar dentro de la variedad genética europea. Así que vulgar. Uno del montón. Bueno, todo sea por la ciencia. Hablas también de otro cambio genético, un cambio en el ADN mitocondrial que probablemente permitió que esta gente, acostumbrada a un clima más cálido, se adaptaran a otros entornos, pero dándoles más energía. ¿Pero por qué un cambio en el ADN mitocondrial permitió eso? Se trata de una teoría que hemos avanzado, aunque todavía no hemos podido demostrar. Pero parece muy probable porque si analizamos los distintos tipos o linajes del ADN mitocondrial, los primeros se denominan L1, L2 y L3. Y todos estaban confinados a África. Exacto. Y solamente dos linajes, llamados M y N, pudieron trasladarse hacia el norte. Así que todos los seres humanos del resto del mundo descienden de M y N. Y las personas que necesitaron sobrevivir en los entornos más fríos del mundo son las que fueron a Siberia, atravesando el puente terrestre entre Siberia y Alaska, el estrecho de Bering, que estuvo abierto hasta hace unos 15.000 años. Y solamente tenían 5 linajes de ADN mitocondrial, llamados A, B, C, D y X. Así que tal vez fueron solamente estos 5 linajes, de entre los 25 o 30 totales, los que permitieron que las personas sobrevivieran en Beringia y Alaska. Mencionas el estrecho de Bering y la primera invasión de América por parte de personas procedentes de Siberia. Y tú sitúas esto hace unos 12.000 años. Fue entonces, ¿no? ¿10.000 años? ¿12? Probablemente hubo 3 invasiones. La primera hace 15.000 años, la segunda 12.000 años y la tercera 10 o 8.000 años. Esto. Y esta gente se llevó consigo, qué gracia, ¿no? Sus perros domesticados. Sí. Y los conservaron durante varios miles de años. Pero, de alguna manera, esos perros domesticados se extinguieron. Sí. Y luego se ha descubierto que los indígenas americanos rechazaron, no quisieron los perros antiguos, los que tenían, y adoptaron los europeos. Es así, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó exactamente con los viejos y nuevos perros? Es una sorpresa enorme. Lo que todo el mundo solía pensar es que como resulta tan fácil domesticar un perro a partir de un lobo, y en todas las zonas del mundo hay lobos, lo que pasó fue que en cada zona la gente convirtió los lobos locales en perros. Eso es lo que pensábamos todos, hasta que se empezó a estudiar la genética de los perros, y resulta que la historia fue bastante distinta. Se ha descubierto que solo hubo una domesticación, y que probablemente sucedió
en Asia Oriental, en Siberia o en algún lugar así. Solo pasó una vez y todos los perros del mundo descienden de esa única domesticación. Y como dices, los siberianos se llevaron sus perros a Alaska. Me parece que lo que pasó con los perros también tiene que ver con el paso a sociedades sedentarias. Hay muchas teorías sobre por qué se domesticaron los perros. Hay quien dice que fue para la caza, pero lo único que los perros hacen y los lobos no hacen es ladrar. Los perros ladran. Si estás cazando, los ladridos son inútiles, de hecho. Son incluso perjudiciales. Pero un ladrido resulta muy útil en un perro guardián. Quizá eso ayudó a que nuestros antepasados se asentaran, porque los perros podían olfatear el terreno y alertar con sus ladridos de cualquier ataque. De manera que probablemente los primeros perros se domesticaron para que, bueno, oye, olfatearan por el terreno y lo protegieran. Cuando empezamos a sentarnos en sociedades agrícolas, ¿no? ¿Y qué pasó con la domesticación de los caballos o de las vacas o las cabras, las ovejas? ¿Eso ocurrió mucho después? Eso es, mucho después. Llegó mucho más tarde. Primero se domesticó el perro. Los perros se extendieron como la pólvora por toda Europa y Siberia porque resultaban extremadamente útiles. Pronto llegaron a Oriente Medio y en Oriente Medio hace unos 15.000 años se produjeron los primeros asentamientos. Eso fue mucho antes que la agricultura. La agricultura no llegó hasta hace unos 100.000 años. La gente se estableció en un lugar y bueno, quizás simplemente iba a las praderas y cazaban animales que estaban cerca. La primera planta que se cultivó fue el trigo y esto sucedió hace unos 10.000 años. Eso fue con el maíz, ¿no? El maíz. Sí. Probablemente fue fortuito. Probablemente todo empezó cuando nuestros antepasados fueron a las praderas y empezaron a traer consigo semillas. Y las semillas que se conservaron fueron las que se colgaban en el aire con más facilidad y no caían al suelo. Y resulta que esas son las mejores para el trigo cultivado. Así que es muy probable que el trigo empezara a cultivarse por casualidad. Y más tarde, hace unos 8.000 años, se domesticaron también los cerdos y las ovejas en Oriente Medio. Los nuevos ambientes cambian al hombre, pero también el hombre explora nuevos ambientes porque algo cambia en su cerebro. Con la especie Homo sapiens se produce un gran incremento del encéfalo y que se supone que conlleva además una profunda reorganización del encéfalo. Se ha propuesto o cabe plantearse la posibilidad o la asociación de esta reorganización de las redes neuronales con el desarrollo de determinadas capacidades técnicas y cognitivas que a su vez permitiesen la exploración de ambientes o de ecosistemas que hasta ese momento habían sido totalmente inaccesibles para los homínidos. Y mientras al homínido le crecía el cerebro y salía de África, también se le transformaba la cara. Según el modelo que estamos desarrollando, lo que proponemos es que las modificaciones de la cara, es decir, la fuerte reducción que experimentan los homínidos en su evolución, obedecería fundamentalmente al fuerte incremento del cerebro y a través de una serie de conexiones o de influencias mutuas en el desarrollo embrionario durante el crecimiento daría lugar a la fuerte reducción de la cara, que es la que encontramos en nuestra propia especie. La clave para comprender nuestra evolución facial está en la base del cráneo. Tenemos que mirar al interior del cráneo y concretamente a lo que se denomina la base del cráneo, que es esta estructura central del interior de la cabeza, es la estructura que interrelaciona la cavidad craneana con la cara. Para estudiar esta hipótesis ya no hay que abrir y desestructurar cráneos o hacer radiografías. Actualmente, gracias al desarrollo de las técnicas de lo que se denomina antropología virtual, podemos acceder al interior del cráneo, podemos viajar al interior de la cabeza sin necesidad de tocar para nada las estructuras anatómicas, todo a través de procesos de ordenador. La antropología virtual se basa en técnicas de imagen médica como la resonancia magnética y la tomografía computerizada, sobre todo la tomografía computerizada porque es más apropiada para objetos duros como el hueso o el fósil. La antropología virtual, la morfometría geométrica, la imagen tridimensional van a ayudarnos a ver cómo se transforma la base del cráneo.
Aquí vemos en el centro de esta película la estructura roja, que es la base del cráneo, extendida y abierta en el caso del babuino, y cómo se reduce y cómo sobre todo se flexiona a la hora de visualizar el humano moderno. Se ha propuesto que el cerebro, al crecer, al incrementar la masa encefálica, produce una deformación en los cartílagos de la base del cráneo en estadios muy primitivos del desarrollo, cuando todavía no se han formado los huesos y todas las estructuras son muy blandas. De tal manera que en estos esquemas del desarrollo embrionario del encéfalo humano, lo que se puede ver es cómo, a través de estas flechas, cómo el incremento de esas partes del cerebro, los lóbulos cerebrales, presionan sobre la base del cráneo cartilaginosa, produciendo esa flexión y produciendo esa deformación que después, posteriormente, se va a transmitir en la posición espacial de la cara. La pregunta fundamental del ser humano ya ha sido contestada, y es la de ¿por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Y la respuesta es la evolución. Y la siguiente pregunta que queda por contestar es ¿cuándo, dónde, cómo se originó la mente humana consciente, la mente simbólica, la razón, la consciencia, el pensamiento humano? Él quiso ser hombre de las cavernas, pero como no era posible, se hizo prehistoriador. Juan Luis Arzuaga es catedrático de paleontología de la Universidad Complutense de Madrid y codirector de las excavaciones de Atapuerca. Una vez, dando yo una conferencia, se me acercó un señor y me presentó a su hijo, que era pequeño, y me dijo que el niño quería saber por qué me dedico yo a esto de la prehistoria. Y entonces le contesté, lo pensé un momento y le contesté que yo de pequeño quería ser hombre prehistórico. Pero como ese oficio no existe, no es posible ser salvaje y cazador. En la península ibérica pues no me quedaba más remedio que dedicarme a lo más parecido a ser hombre prehistórico, y es ser prehistoriador. Y por cierto, el señor aquel era el escritor Eduardo Mendoza, y venía con su hijo. Mi palabra para el diccionario es, por encima de todas las demás, continuidad. Lo que estudiamos los paleontólogos es la historia de la vida, y la historia de la vida llega hasta el presente, que algún día será pasado, que dentro de un minuto será pasado, si ir más lejos, ¿no? Y lo importante es que entendamos que la vida no se ha detenido, que no hay interrupciones, que no hay discontinuidades, que la vida fluye desde que surgió en la Tierra, ¿no? Y que nosotros somos producto de la evolución y herederos de nuestros antepasados. Somos el final de una larguísima cadena y en nuestras células llevamos genes que son muy antiguos, ¿no? Y por otro lado, la continuidad de la vida nos conecta a nosotros como especie con todas las demás formas de vida, la biosfera. Es esa continuidad la que nos relaciona con el resto de los organismos. Pues casi ni siquiera es un objeto, no es muy sólido, por lo menos, es bastante plano, es un mapa, es información casi virtual, ¿no? Pero yo le encuentro hasta una enorme estética. Este es un mapa, cualquier mapa, todos los mapas son territorios de aventura. Sin haber estado en estos territorios uno puede ver cómo son, uno puede imaginar los valles y las montañas y los ríos que surcan esos valles, y uno puede planificar excursiones, expediciones, uno puede trazar rutas imaginarias, uno puede hacer proyectos. Con un mapa, con cualquier mapa, uno puede soñar. A mí me toca hablar siempre de Atapuerca, porque evidentemente Atapuerca es mi gran descubrimiento, he participado en ese gran descubrimiento, y por otro lado, a Atapuerca le he dedicado mi juventud, mi vida, en realidad mi vida, y se la sigo dedicando, ¿no? Pero no solo por eso, sino porque Atapuerca realmente es un lugar en el que da gusto estar, es un lugar bello, es un lugar interesante, ¿no? Y merece la pena, y efectivamente le dedico mis pensamientos y trabajo pensando en ella. Y además, nosotros los que trabajamos en Atapuerca casi hemos llegado a desarrollar una especie de pensamiento mágico, ¿no? Tenemos la sensación de que es Atapuerca la de controlar nuestras vidas,
y que nos ha proporcionado los descubrimientos cuando más lo necesitábamos, cuando el proyecto peligraba, y que desde luego a Atapuerca le debemos lo que hemos conseguido profesionalmente, ¿no? Y sobre todo hacer posible nuestro sueño de dedicar nuestras vidas a la investigación en este terreno de la prehistoria. Entonces eso se lo debemos a Atapuerca, le debemos tantas cosas que literalmente Atapuerca se puede decir que es nuestra madre, ¿no? Y en consecuencia no hay lugar más sagrado para mí o para los que trabajamos ahí, ni más mítico ni más importante que Atapuerca. Pues hombre, a mí creo que me toca presentar este libro que acabo de publicar, ¿no? Que es un libro que tiene un título que me resultó sorprendente, que no se le ocurrió a nadie antes, este de la saga humana, porque la evolución humana es una auténtica saga y se puede contar y narrar como una saga, ¿no? Cuando pensé en este título me metí en internet porque estaba convencido de que saldrían 35 libros con este título y descubrí que no había ninguno. Pero es eso de lo que trata este libro, ¿no? De esa continuidad de generaciones que lleva hasta nosotros. Para ilustrar este libro, este es un libro visual y hemos contado con los artistas científicos más famosos, más apreciados, más cotizados también del mundo, que son unos holandeses, los hermanos Kennis, dándole el máximo rigor a las reconstrucciones, de manera que tienen completa garantía científica, ¿no? Aparte de su arte, ¿no? Ilustrando por medio de estampas los grandes momentos de la evolución humana. Yo he tenido la suerte de recorrer gran parte del mundo, estar en sitios sorprendentes, de ver a los gorilas de montaña en los montes Virunga, de ver a los chimpancés junto al lago Tanganica, de conocer los yacimientos, de conocer a pueblos como los Harsa, de visitar pues cuevas con arte prehistórico fabuloso, ¿no? Como Altamira, como tantas otras, de recorrer muchos paisajes distintos. Pero la imagen que más me sigue turbando, es la palabra impresionando, es un cielo estrellado por la noche. Es la que me produce un mayor vértigo. Y cuando miro ese cielo, pues no puedo dejar de preguntarme qué pensarían ellos, los hombres prehistóricos, cuando lo veían, ¿no? Científicos del Centro Espacial Johnson de la NASA han encontrado materia orgánica en un meteorito que cayó en Canadá hace 6 años. Son pequeñas esferas huecas que podrían haber traído del espacio los materiales necesarios para que comenzara la vida. Al analizar la composición de las burbujas, los científicos han encontrado formas pesadas de hidrógeno y nitrógeno que solo pudieron formarse en un ambiente muy helado, con temperaturas cercanas al cero absoluto. Por ello, los expertos creen que no se trata de contaminantes terrestres y que las burbujas proceden de los extremos del sistema solar, o de una nube molecular fría que dio origen al sistema solar. El meteorito en el que han encontrado los glóbulos orgánicos es muy frágil, por lo que al chocar con la atmósfera podría haber estallado, diseminando su contenido en muchas zonas de la superficie terrestre. Según los científicos, es posible que el planeta quedase sembrado con estos glóbulos orgánicos al mismo tiempo que se formaba la vida. La familia de los peces pipa y los caballitos de mar es la única en la que el embarazado es el macho. Científicos de la Universidad de Missouri han aportado nuevas pistas que explican el porqué de este peculiar rasgo. El embarazo masculino es uno de los fenómenos más intrigantes de la biología evolutiva. En una investigación realizada en peces pipa, los científicos han identificado un gen que participa en la formación de la bolsa abdominal en la que el macho incuba a su prole. El gen es una variante de una gran familia de viejos genes que desarrollan importantes funciones en el hígado y el riñón de estos peces. A lo largo de la evolución es normal que algunos genes se copien y adquieran nuevas funciones. Es lo que se conoce como pluriempleo genético. Los científicos creen que esto fue lo que sucedió en los peces pipa. El gen copia desarrolló una nueva función en el vientre de los machos, mientras las formas clásicas siguieron con su cometido en otros órganos del animal. Hace 250 millones de años, la mayor extinción que ha sufrido el planeta acabó con el 95% de las especies marinas y el 70% de las terrestres. Pero sus efectos no quedaron ahí. Cambió completamente la ecología de los océanos.
La gran extinción desplazó las comunidades marinas sencillas en favor de otras más complejas. Hoy en día en los fondos marinos predominan especies móviles con un metabolismo alto como los cangrejos, las almejas o las caracolas. Antiguamente, los reyes del océano eran organismos como los lirios de mar, inmóviles y con metabolismos bajos. En el estudio, científicos estadounidenses y australianos han medido la abundancia de las distintas formas de vida marinas en los últimos 540 millones de años con la ayuda de la base de datos paleobiológica disponible en Internet. El cambio climático está teniendo un efecto similar a esta extinción. Al disminuir la biodiversidad marina, está devolviendo los mares al aspecto que tenían hace 550 millones de años. Mucho se ha hablado sobre la relación entre teléfonos móviles y cáncer. Si hace unos meses un estudio sueco afirmaba que el uso del móvil en grandes cantidades aumenta el riesgo de padecer tumores, ahora una investigación danesa niega esta afirmación. Las antenas de telefonía móvil emiten campos electromagnéticos que pueden penetrar en el cerebro humano. En un estudio con más de 420.000 usuarios de móviles, científicos del Instituto de Epidemiología del Cáncer de Copenhague han analizado si estos campos pueden originar tumores de cabeza y cuello. Tras analizar a los voluntarios durante 10 años ininterrumpidamente y medir la incidencia de cáncer en el grupo, los expertos no han encontrado ninguna relación a corto y largo plazo entre el uso del teléfono móvil y el desarrollo de tumores cerebrales. Según los científicos, las radiofrecuencias que emiten los móviles son de baja potencia y no ionizantes. Calientan los tejidos pero no pueden romper el ADN de las células. Hace más de 10.000 años que utilizamos los recursos de la naturaleza para nuestro desarrollo. La domesticación fue una de las grandes revoluciones del Neolítico. Por primera vez en la historia humana se consiguió controlar y obtener excedentes de los recursos producidos por la agricultura o la ganadería. A lo largo del tiempo, la agricultura ha ido creando nuevas especies cultivadas a partir de las silvestres que se han ido extendiendo sobre diferentes hábitats. La agricultura y la ganadería han cambiado la estructura del campo a lo largo de los años, a veces con impactos desastrosos e irreparables. Pero la domesticación no solo ha transformado nuestro entorno, sino también las relaciones sociales. Ha sido la impulsora de la propiedad privada y la estratificación social. Es decir, con los cultivos y los pastos, pasamos de una sociedad cazadora, recolectora, igualitaria, a una sedentaria y jerarquizada. Es el origen de la riqueza y la pobreza, de los jefes y los plebeyos, y el origen de un culto ancestral que deriva a las religiones. La especialización de roles nos ha ido dirigiendo a un aumento de la productividad y además ha promovido el intercambio de productos. Con los que sobran, se aprende a intercambiar bienes producidos y gracias a las especializaciones de la nueva sociedad, aparece el comercio. Con la domesticación han surgido nuevos pensamientos, nuevas relaciones sociales y una nueva forma de organización social. Este nuevo estilo de vida ha ido marcando el camino hacia sociedades cada vez más complejas y desiguales. Ha provocado un cambio de mentalidad radical en la humanidad por el hecho de pasar de ser parte de la naturaleza a dueños de ella. Estamos lejos del desarrollo sostenible con el que empezamos. ¿Cuándo surgió la domesticación? Si queremos saber más, tendremos que recurrir a la única pista que resiste el paso del tiempo: los restos fósiles. Mucha gente cree que los fósiles no son más que un montón de huesos. Pero déjame que te cuente por qué son tan importantes. Me parece que el origen de la domesticación de animales y del cultivo de plantas, que posteriormente dio lugar a la agricultura, constituye el hito más importante de la historia de la humanidad, más incluso que el bipedalismo. Espero que me perdonen mis colegas de antropología física por decir eso. Y más incluso que el lenguaje o las herramientas, porque el origen de la agricultura supuso un cambio radical para el ser humano, para la vida en la Tierra y para el propio planeta.
Y por eso los arqueólogos y otros expertos lo hemos considerado siempre algo muy importante. Y hemos intentado responder a preguntas como cuándo sucedió, cómo sucedió, dónde sucedió y por qué sucedió. Son preguntas interrelacionadas que llevamos formulándonos más de un siglo. Melinda Ceder lleva años trabajando en el prestigioso Smithsonian Institution en Washington. Rodeada de huesos y fósiles, Ceder estudia el inicio de una relación fundamental para entender el mundo en que vivimos, la interacción entre animales y humanos. ¿Cuándo los humanos empezaron a cambiar su estilo de vida? ¿Cómo se empezaron a domesticar los animales? ¿Por qué se empezaron a generar las economías agrícolas? Ceder y su equipo del Departamento de Arqueobiología buscan las respuestas entre los huesos que hoy nos muestra. Pero antes de empezar a responderlas, tenemos que asegurarnos de que verdaderamente pasó. Tenemos que saber cómo identificarlo en el registro arqueológico. ¿Cómo sabemos si los restos de un hueso pertenecieron a un animal salvaje o a un animal domesticado? ¿Cómo determinar si una semilla perteneció a una planta silvestre o una planta cultivada por humanos? Mi trabajo se centra en los animales, así que estoy en franca desventaja respecto a los que trabajan con plantas. Los que estudian las plantas lo tienen un poco más fácil porque cuentan con marcadores claros de domesticación y ver qué pasó. Con los animales es distinto porque la interacción del ser humano con los animales no influye tanto en la forma del cuerpo, sino especialmente en el comportamiento, ya que si quieres interactuar con un animal para acabar comiéndotelo, debes asegurarte de que no quiera comerte a ti primero, o que no quiera atacarte ni huir. Por eso la presión en la domesticación de animales y los factores selectivos actúan primero en el comportamiento. Nos encantaría poder preguntarles si eran dóciles y cariñosos, pero no podemos. Se ha descubierto que cuando se empieza a seleccionar un comportamiento menos agresivo, hay muchos otros comportamientos que entran en juego y que están relacionados con eso. Una conducta más juguetona infantil, más precocidad sexual, se producen cambios psicológicos, como el inicio prematuro de la madurez sexual, y cambios en la forma corporal. El tamaño del cerebro disminuye. Un ejemplo fantástico de la respuesta morfológica a este cambio conductual y a la intervención humana en el ciclo de la vida de un animal doméstico puede hallarse en la cornamenta de animales como las ovejas, las cabras y el ganado. Aquí tenemos una cabra salvaje procedente de Irán. Es un espécimen moderno, una capra aegagrus. Como puedes ver, es un macho y tiene unos cuernos muy largos y curvados. Se trata de un macho bastante joven. Los cuernos son muy afilados y si hiciéramos un corte transversal veríamos que tienen forma de cuadrilátero. En cambio, aquí tenemos una cabra doméstica procedente de Estados Unidos. También es un macho, pero con la domesticación su cornamenta se ha vuelto más pequeña, más plana, con esta forma característica que asociamos a las cabras. Con las ovejas también vemos cambios similares. Aquí tenemos a una oveja salvaje de Irán y a una oveja doméstica de Egipto. Esto sucede porque en estado salvaje, cuando los machos compiten por las hembras, tener una gran cornamenta y una gran musculatura supone una ventaja. Los machos compiten con otros machos por las hembras y ambas cosas son importantes en esta competición. Pero también es algo que atrae a las hembras, que valoran una buena cornamenta. Sin embargo, cuando es el ser humano el que decide quién se aparea con quién, quizás no quiera tener que enfrentarse con este ejemplar de aquí, el de los grandes cuernos, ya que seguramente sea más agresivo y difícil de dominar. Así que los humanos escogen a los machos menos agresivos, los que antes no tenían ninguna oportunidad. Yo lo denomino la venganza de los novatos. Aquel debilucho que no tenía nada que hacer es el que se lleva el gato al agua. Pero además la presión selectiva de tener una gran cornamenta desaparece, porque mantener una cornamenta así requiere mucha energía. De modo que ese es un gran marcador para la domesticación, porque podemos ver claramente el vínculo entre la relación entre el ser humano y los animales y el cambio en el registro arqueológico. ¿Para qué rebuscar entre los restos fósiles de animales de hace 10.000 años? Los animales en la sociedad intervienen a todos los niveles de la vida: económico, simbólico,
social e incluso diría cognitivo, ya que el aprendizaje de las técnicas de gestión de los animales forma parte también de las sociedades. ¿Y cómo arrancar historias de un montón de huesos? Estos restos animales, estos desechos alimentarios, tienen toda una serie de informaciones. Si tenemos un hueso de este tipo, se puede, observando su forma, determinar la parte anatómica de la que proviene. Se trata aquí de un metápodo derecho de oveja. A continuación, he dicho oveja, así que he determinado también la especie. Después, se puede saber su edad, tener una idea del sexo del animal. Se puede asimismo conocer la forma de consumo por el hombre. Por ejemplo, cuando vemos marcas de cortes de esta manera, nos indica cómo lo ha consumido el hombre. Determinar el estatus de los animales doméstico o salvaje es un poco más complicado. Sin embargo, poco después de la domesticación, los animales sufren una reducción de tamaño, más o menos importante, más o menos neta. Así, en este material que es muy reciente, tenemos falanges de bovino que son realmente muy pequeñas, no hay ninguna duda. No se trata de su ancestro el uro. La falange del uro es 2 veces más grande. Esto es una apófisis córnea, es decir, el interior de un cuerno de carnero de principios del Neolítico, de Cerdeña. Es muy robusto todavía, muy fuerte, pero ya tiene indicios muy claros de domesticación. Por ejemplo, aquí tendríamos una cara totalmente plana con un ángulo fuerte en la forma salvaje del carnero. La forma es muy redondeada aquí. En segundo lugar, hay una curvatura muy fuerte, se repliega muy deprisa, mientras que en el animal salvaje va más lejos. Así. Además hay una torsión, una tendencia a salir de esta forma, lo que no es el caso en el animal salvaje. Pero son solo una pieza para descubrir lo que fuimos un día. Los cazadores-recolectores tradicionalmente, los que conocemos actualmente, pero también todos los que vivieron hace 10.000 años, son gentes que conciben el universo de forma horizontal, es decir, que el hombre es un elemento del mismo tipo que la roca, el toro, el relámpago o el árbol. Cada uno tiene su rol allí dentro, pero todos están en el mismo nivel. Una sociedad de ganaderos es completamente diferente porque hay una pirámide, una jerarquía muy clara con, en general, un dios o varias divinidades que no existen en el sistema horizontal. Y después está el hombre. Y debajo, un círculo de proximidad con animales, plantas, rocas. Los rayos y truenos se asocian más bien a las divinidades. Es un sistema de representación del mundo completamente diferente. Apropiarse de un animal no es anodino, pero al mismo tiempo, apropiarse de un animal es un acto social. Tener un animal, poseer un animal, algo vivo, es quizá también para los primeros cazadores-recolectores que hicieron este acto más un simbolismo que ubica en la estructura social que una fuente de leche, de piel, de carne disponible. Quizá eso era lo más importante. Hay que tener muchas bestias y al mismo tiempo es un elemento de intercambio. Si uno se quiere casar hay que tener muchas bestias. No es para tener leche, carne o cualquier cosa. Es para tener una mujer, así de sencillo. Se intercambian entonces las bestias por una mujer y se tiene descendencia. Y eso es mucho más importante. Y el animal aquí es simplemente un medio esencial, pero no es más que un medio. ¿Y por qué no? Hasta ahora hemos visto la diferencia entre animales salvajes y domésticos en el tamaño de sus huesos. Pero es posible que esta diferencia no sea la única ni la más importante. Imaginemos a los cazadores de hace 10.000 años. ¿Qué animales preferían cazar? Un macho adulto les aseguraba mucha más carne que uno joven. Así que más les valía centrarse en las presas grandes. ¿Y los pastores qué animales mataban? Machos jóvenes que no son tan útiles en un rebaño. Los arqueólogos tienen ahí otra pista para estudiar la domesticación, para detectarla en los huesos y saber cuándo ocurrió. A los cazadores les interesa sacar el máximo provecho de la caza. Su objetivo a corto plazo es rentabilizarla al máximo. Así que la edad y el sexo reflejan el objetivo del cazador y su propósito de maximizar la caza de distintas maneras. Pero con la ganadería es distinto. El ganadero quiere obtener el máximo beneficio por su esfuerzo, por supuesto, pero también quiere seguir manteniendo un rebaño.
Es importante perpetuarlo y la mejor manera de hacerlo, y eso es algo que los ganaderos siguen haciendo hoy en día con animales como ovejas, cabras y reses, es sacrificar a los machos cuando todavía son jóvenes. Lo siento por ti. No se necesitan demasiados machos para mantener un rebaño, pero hay que mantener a las hembras vivas durante más tiempo, tanto con fines reproductivos como para la producción de leche, si también se quiere regenerar este recurso. De modo que la principal diferencia entre la caza y la ganadería radica en el sacrificio de machos más jóvenes y hembras más adultas, que es distintivo de la ganadería. Aquí tenemos el hueso de una hembra y el de un macho. Es difícil verlo claramente porque hemos pegado los extremos para recomponer el hueso. Pero el hueso del macho no se ha soldado y el de la hembra sí. Eso significa que la hembra sobrevivió más allá de los 13 meses, que es cuando se solda este hueso. El macho no, lo sacrificaron antes. Esta otra hembra sobrevivió más allá de los 16 meses y el macho no. En este otro ejemplo la referencia son los 24 meses. Se trata de un hueso metacarpiano. La hembra sobrevivió más de 24 meses, el macho no. Aquí tenemos otro ejemplo, esta vez de un hueso del tobillo. La hembra sobrevivió más allá de 3-4 años. El macho murió antes. Si uno tiene muestras suficientes, y yo las tengo bolsas y más bolsas de muestras, y es increíblemente pesado ir una a una y medirlas todas y estudiarlas todas. Bueno, cuando llegas al final del proceso, descubres una pauta clara. Machos cuyo sacrificio se produjo a partir de los 6 meses y hembras cuyo sacrificio empezó alrededor de los 4 años. Esto refleja un perfil de gestión. Este ejemplar equino constituye un ejemplo maravilloso del control cultural de los animales. Los expertos han intentado buscar ejemplos de la época en la que el hombre empezó a montar a caballo. Una de las maneras de hacerlo es analizar los restos de su dentadura. En esta muestra de aquí, por un lado tenemos el esmalte y luego un material algo más blando que se llama dentina. Está más desgastado por aquí. Es un material muy resistente. En un desgaste normal la dentina se va primero, cuando los animales mastican. Pero en este ejemplar todo el esmalte está desgastado. Esto es algo que sabemos que sucede cuando se le colocan al caballo embocaduras metálicas. Y este es probablemente uno de los mejores y primeros ejemplos de este tipo de desgaste en equidos. Hemos hablado de cómo logramos tener todas estas pistas, pero una vez ya hemos establecido que probablemente tengamos un buen indicio de domesticación o de alguna fase de domesticación, ¿cómo determinar cuándo sucedió? Afortunadamente, en los últimos 20 años hemos desarrollado técnicas que han mejorado mucho nuestra capacidad de datación por radiocarbono de esta transición. Así que ahora podemos datar fragmentos muy pequeños, piezas de semillas, incluso parciales, y podemos datarlas directamente. También podemos hacerlo con el colágeno de los huesos, si sigue existiendo, incluso en un hueso en mal estado o una pieza más pequeña. Podemos fechar directamente un ejemplar domesticado con mucha más precisión y mucha menos desviación estándar. Por eso muchos arqueólogos están reanalizando las antiguas muestras, las que se dataron con la tecnología antigua, y las vuelven a analizar con nuevas tecnologías para perfeccionar las técnicas. Varios ejemplos que tengo en esta mesa proceden de un yacimiento arqueológico que se excavó en la década de los 50. Algunas de las primeras fechas que se obtuvieron con radiocarbono, las fechas originales del IBI, procedían de este yacimiento. Ahora volvemos a estas muestras con tecnología avanzada y analizamos algunas de las muestras parciales para volver a establecer la fecha del yacimiento, que creemos que empezó en el Paleolítico Medio y se prolongó hasta la transición a la agricultura. Es una buena ventana para contemplar esta transición. ¿Qué provocó la domesticación? ¿Qué es lo que pasó por la cabeza de nuestros antepasados? ¿Qué es lo que sucedió en esa época? Todas estas preguntas siguen sin respuesta. El proceso concreto de la domesticación todavía es un misterio. Es por este motivo que los arqueólogos llevan años y años trabajando para descubrir por qué sucedió. Una de las primeras hipótesis, y una de las más apoyadas, dice que la fuerza principal que movió al sedentarismo y posterior domesticación fue el cambio climático.
Fue el responsable de dirigir a las personas, las plantas y los animales hacia zonas llenas de recursos, permitiendo así la vida en común. Otra hipótesis sugiere que fue más un cambio de mentalidad en la actitud de los humanos que un cambio ambiental. Se cree que la domesticación surgió gracias al desarrollo de nuevos comportamientos necesarios para vivir en comunidades fijas. Los humanos eran cada vez más ingeniosos y menos agresivos, y esto les permitía vivir sin luchas constantes, aceptar una jerarquía presidida por un jefe y compartir un estilo de vida común. Existe una gran variedad de hipótesis sobre el motor principal de la domesticación. ¿Pero cuándo y dónde surgió? Si intentamos juntar todas estas preguntas con sus hipótesis, nos daremos cuenta de que ninguna de ellas ofrece una respuesta única, sino que todas son parte de la pieza que soluciona el problema. Pero hay un elemento fundamental del que no hemos hablado todavía: el contexto. La domesticación no se dio de la misma forma ni en el mismo tiempo en todas las zonas del mundo. Hay un conjunto de factores que actúan en cada región de forma diferente, como, por ejemplo, la disponibilidad de recursos, la densidad de la población o el desarrollo tecnológico. Todos estos ejemplos han sido los responsables de